Buenos días, estamos por aquí con la actividad síncrona número 4 a mis estudiantes de la materia de Administración de Sistemas de Información. Bienvenidos a esta actividad síncrona del día de hoy, 16 de octubre. Tengo por aquí a Dylan y a Erix. Bienvenidos. Buen día, profesora. Buen día, profesora. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a empezar de una vez con el tema del día de hoy. Y después, como siempre, al final pueden hacer sus observaciones o aclarar alguna duda que tengan. Bueno, ¿ven la pantalla? Sí. Ok. El tema de hoy vamos a ver lo que son las soluciones tecnológicas aplicables a las organizaciones utilizando los sistemas de información. Ok, fíjense que los sistemas de información nosotros los aplicamos en una organización. Tenemos que tener claro lo que es la relación organización-sistemas, sistemas de información. La organización como tal la podemos ver como un sistema. Es decir, la organización en sí, la estructura de una organización en sí, es vista como un sistema. ¿Por qué la vemos como un sistema? Porque la organización tiene entrada, proceso y salida, retroinformación y control, que vienen siendo los elementos de un sistema. Por lo tanto, la organización no puede ser aislada. Yo no puedo ver una organización aislada en el mundo. La organización o una empresa, podemos ver que le entran insumos, hace sus procesos y obtiene una información o una salida, donde se establece una retroinformación de la calidad del producto o servicio que estamos ofreciendo y se establece un control para ver si esos productos que estamos ofreciendo son de calidad o cumplen con las expectativas de nuestros clientes. De tal manera que la organización evita como un sistema, donde el sistema como tal tiene entrada, proceso, salida, cuando son sistemas abiertos y tienen un objetivo que quieren alcanzar o quieren lograr, igual que lo establece una organización. Por lo tanto, nosotros hablamos de sistemas de información cuando unimos a la organización y unimos al sistema, es decir, los dos conceptos. Yo implemento un sistema de información dentro de la organización. Para yo poder implementarlo, utilizo las tecnologías de la información, lo que quiere decir que utilizo herramientas tecnológicas, hardware y software, entre otros, para manejar la información. ¿Cuál es la información? La información que maneja la organización como sistema. Por lo tanto, el sistema de información es aplicado y es utilizado en la organización. ¿Qué factores debo considerar a la hora de lo que es el manejo de los sistemas de información? Debo considerar el entorno que rodea a la organización para poder implementar estos sistemas. Debo tomar en cuenta la cultura, porque las organizaciones pueden tener diferentes culturas, dependiendo del entorno, dependiendo incluso de donde esté ubicada, en el país en que esté ubicada puede variar. También tenemos que considerar su estructura. Pueden haber pequeñas organizaciones, medianas y grandes organizaciones. Por lo tanto, también se consideran, dependiendo de la organización y el tamaño, también se pueden considerar el manejo de los sistemas de información, sus procedimientos, cómo trabajan, sus políticas. Las políticas internas y externas también pueden tener influencia en la organización como sistema de información, además de todas las decisiones administrativas que se puedan tomar dentro de esa organización. Ahora bien, la organización puede tener una estructura formal o incluso dentro de su estructura formal puede haber estructuras informales. La formal es la que nosotros conocemos como una estructura jerárquica o se establece ya un conocimiento de que hay una estructura manejable dentro de la organización. Sin embargo, muchas veces ocurren estructuras informales que se establecen dentro de la organización que no son vistas como una estructura legal. Pero bueno, esto también puede tener cierta influencia en el manejo de los sistemas de información.
Además, los recursos que se puedan tomar de nuestro entorno, de lo que la organización toma de afuera del entorno que la rodea, cómo las procesa y cómo ofrece los servicios que resultan de ella, cómo las entrega al entorno. Muchas veces la organización se ve afectada por lo que llamamos la entropía, o existen elementos que llamamos de la teoría general de sistemas, que la estableció un autor llamado Ben Talanfi, que es el creador de la teoría general del sistema. Muchos de sus conceptos de la teoría general del sistema son manejados dentro de la organización. En este sentido, en una organización puede haber entropía. Pero antes de continuar con este tema de las organizaciones, quería hablarles un poquito de esa teoría general del sistema, porque también la teoría general del sistema de este autor Bentalánfi en los años 60 estableció algunos elementos que son importantes de tomar en cuenta en la organización. Por ejemplo, tenemos ¿qué es la teoría general del sistema? La teoría general del sistema, cuyo autor, como les dije, von Bertalanffy, él estudió ciertos elementos que definen a los sistemas o definen a los sistemas en general. Es decir, vista la teoría del sistema como una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué ocurría? Que antes de este autor se veía la perspectiva de los sistemas como herramientas de una sola disciplina, es decir, de la biología o de la física, pero él estableció que la teoría del sistema no es vista desde una sola disciplina, sino es interdisciplinaria, es decir, que puede abarcar diferentes campos relacionados entre sí. Y esto identifica la teoría del sistema, como le dije, en la parte organizativa que estamos viendo, que quiere decir que no es solamente yo lo voy a ver en el campo de la biología, sino hay unas disciplinas que se engranan. Porque el universo son sistemas engranados, un sistema compuesto por subsistemas. De esta manera la organización es vista como un sistema, pero dentro del sistema vemos subsistemas. Una empresa puede tener recursos humanos, puede tener el área de producción, el área de contabilidad, y todos se engranan. Yo no puedo ir aislado, yo no puedo trabajar con recursos humanos aislados de contabilidad y de producción. Todos tienen que engranarse para poder llevar a los objetivos de esa organización. Y esto viene de la perspectiva que se tiene desde los inicios de la teoría general del sistema. Por lo tanto, la teoría general del sistema, que establece muchos conceptos, van de la mano con la organización. Fíjense que incluso yo puedo tener biología, medicina, sociología, administración de empresas. Todos son campos que maneja el saber humano y están relacionados con la teoría general del sistema. Entonces, esta teoría, por supuesto, como les dije, surge desde hace mucho tiempo y dio la base de lo que es el enfoque sistémico. En 1950, por el biólogo australiano Ludwig von Bertalanffy, que es el que expuso por primera vez los fundamentos del desarrollo de la teoría del sistema. Y es la base hoy en día para lo que es el manejo de los sistemas. Para los ingenieros del sistema, este es como quien dice el padre de la teoría general del sistema y los antecedentes de lo que hoy llamamos como el manejo de todo lo que son los principios de la teoría del sistema. Entonces, esta teoría establece que hay entradas, insumos en los sistemas. Fíjense que esto, que es uno de los elementos de la teoría del sistema, va relacionado con lo que estamos hablando de las organizaciones. Por lo tanto, la organización es un sistema de información, un sistema grande donde hay insumos, procesos y salidas. Esto viene de los antecedentes de nuestro autor, el von Bertalanffy. También hablan del funcionamiento del sistema para obtener productos o salidas, lo que ocurre como transformación interna dentro del sistema, lo que hablamos de la retroalimentación y el medio ambiente. Fíjense que esto es la base de la teoría general del sistema, aplicados entonces a lo que estamos viendo de las estructuras organizacionales y lo que son los sistemas de información. Además, la teoría también establece sistemas abiertos, cerrados y sistemas semiabiertos o semicerrados, donde establece que existen de estos tipos de sistemas. Por supuesto, una organización no puede ser un sistema cerrado, porque no se puede aislar.
Es un sistema totalmente abierto al entorno que le afecta. Y uno de los conceptos que establece esta teoría es el enfoque sistémico, donde se habla de los objetivos, cómo se manejan esos objetivos que se quieren alcanzar, y que por supuesto el sistema no puede ser visto como un elemento aislado, sino que el enfoque sistémico es la relación de sus sistemas y subsistemas. La organización tiene que tener un enfoque sistémico, integral. Yo no puedo estar, como les dije, trabajando en recursos humanos y no tomar en cuenta el subsistema que tengo al lado, o el departamento que tengo al lado de contabilidad, porque lo que yo suministro de mi sistema, de mi entorno como subsistema, afecta al departamento que tengo al lado, al subsistema que tengo al lado. Si no van de la mano engranados, llevan o pueden ocurrir que afectan a lo que es la organización como tal, o sea, completa. Por lo tanto, siguiendo entonces aquí con la parte de las organizaciones, es importante reconocer la teoría general del sistema en la organización. Bueno, ya habíamos visto el concepto de sistema, que sabemos todos ya, y muchas veces nosotros ya a estas alturas del semestre, ya todos deben tener claro lo que es un sistema y lo que es el concepto de un sistema, pero reconocer que estos elementos de entrada, proceso y salida vienen de la mano con los antecedentes, lo que llamamos el enfoque sistema de una organización. Por lo tanto, cuando manejamos el concepto de sistemas de información, tenemos que conocer que puede afectar también uno de los elementos de la teoría general del sistema, que es la entropía, que es el desgaste del sistema. Una organización puede tener desgaste. Si la organización, perdón, no se sabe administrar, no se sabe mantener en el tiempo, no sabe manejar el entorno, no sabe controlar las salidas de su subsistema, puede llegar la entropía, que es el desgaste, el deterioro del sistema como tal. Si no actualizamos nuestros sistemas de información que están dentro de la organización, también puede haber pérdida o deterioro. Por eso es que si manejamos un sistema de información de hace 20, 30 años atrás y no lo actualizamos, no lo llevamos a lo que tenemos hoy en día, a lo que manejamos hoy en día en el entorno, a las tecnologías cambiantes constantemente, ese sistema de información muere y trae consecuencias a la estructura organizativa. De tal manera entonces que constantemente tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos. El ser humano, la organización debe verse en ese entorno cambiante constantemente, toca el entorno económico, el entorno político, o las competencias, la competitividad que podamos tener con otras organizaciones. Por lo tanto, entonces, se considera ese entorno como importante en el enfoque sistémico. Aquí tenemos unos ejemplos de sistemas con sus entradas, procesos y salidas, como por ejemplo un restaurante de comida rápida, por supuesto, cuáles son sus entradas, los insumos que necesita, la carne, la papa, el tomate. Por supuesto, el proceso que yo vaya a tener internamente es cómo produzco o cómo hago la producción de mis alimentos. Las salidas es la hamburguesa, las papas fritas. ¿Qué es lo que yo busco? Mi meta que quiero alcanzar. ¿Qué debo considerar el entorno? Si tengo competencias, si debo hacer estrategias económicas que ofrezcan de repente si hay una economía cambiante o hay un desequilibrio. Por ejemplo, en una universidad tengo profesores, tengo estudiantes, tengo el servicio, ¿verdad? ¿Qué ocurre adentro? La enseñanza, la investigación, el servicio que ofrezco. ¿Qué saco? Estudiantes, profesionales, investigación. ¿Qué es lo que se quiere? Que hay conocimiento, pero esto también debe tener entonces un proceso cambiante adaptado al entorno, evitando en lo posible o manteniendo en equilibrio la entropía, lo que llamamos entropía positiva y entropía negativa, la ganancia o pérdida de información. Muchas veces cuando vemos un negocio que quiebra o que ya no existe o que cierra, como quien dice, las puertas, es porque su proceso de entropía lo afectó. Llega un momento en que su entorno no se puede mantener en el tiempo por la parte económica, política, o sea, por el entorno,
y llega un momento en que puede cerrar. Entonces el sistema, ¿qué ocurre? Que se entra en entropía porque no se mantiene en el tiempo, tanto en tecnología como en todos los procesos administrativos, sociales que lo puedan afectar. Ok, entonces los sistemas de información, entonces nosotros en el área de ingeniería de sistemas, cuando trabajamos en nuestro entorno o en una organización, tenemos que estar pendientes de todos esos cambios, de todos esos procesos de entropía que pueden afectar los sistemas y podemos ofrecer soluciones, mejoras, actualizaciones, sistemas nuevos que eviten ese deterioro de la organización en cuanto al manejo de sus sistemas de información. Bueno, aquí está este material está en el aula virtual, por supuesto. Aquí habla de sistemas empresariales, que se encarga de todo lo que son los flujos y registros de información de estrategias de negocio, porque en todos los niveles, desde los sistemas más básicos, que son los de transacciones normales, hasta los sistemas más altos de estrategias de negocio, deben ser estudiados y evaluados por el departamento, si se tiene un departamento de sistemas, de tal manera que todos esos sistemas estén al día y se evite con lo que le acabo de explicar, lo que es el manejo de la entropía y el desgaste de los sistemas. Ok. Si tienen alguna pregunta de lo que es la entropía de los sistemas, de los desgastes, pueden hacerla o hacer su opinión del tema. También se puede dar un ejemplo. Buen día por todo. Buen día, profe. Buenos días. Sí, lo que sí no me quedó muy claro fue lo que es la entropía. Ahí sí me podría aclarar un poco en cuanto a lo que estaba mencionando del sistema y todo eso. La entropía sí no me quedó muy claro. Okay. La entropía es el desgaste. Es decir, cuando existe, tú tienes una organización, no sé, un negocio de ventas de hamburguesas. Y la entropía es si no te adaptas a el constante cambio que tiene tu entorno en cuanto a tecnología, en cuanto a los gustos de la sociedad, en cuanto al manejo económico, el dinero entrante y saliente. La entropía es ese desgaste que puede ocurrir con tu sistema, que puede hacer que tu sistema muera o que tu empresa o negocio muera. Entropía es la información que entra y que sale de tu entorno o interno. Se llama entropía positiva o entropía negativa. En la entropía positiva es mayor manejo de información y la negativa es el desgaste. La idea cuando una organización se mantiene en equilibrio es que esa información que tú estás recibiendo, esos datos que tú estás recibiendo, estén acorde con tu entorno, con el manejo que tú haces internamente. Cuando tú empiezas a sentir desequilibrio, que tienes más costo que beneficio, por ejemplo, o que tienes menos clientes de lo que tenías antes, ahí puede estar ocurriendo una entropía que es que el desgaste que está ocurriendo en el manejo de tu sistema. La entropía es un concepto que viene por el autor que nombré, Wolfgang Talanfi, que fue uno de los primeros que nombró este concepto de entropía, y como él era biólogo, su carrera y su profesión era biólogo, él lo veía desde el punto de vista de las moléculas, o sea, desde el punto de vista de las células. Dice, él expresaba, como sabemos que un sistema puede ser una célula también, el ser humano, expresaba que cuando existía desgaste en el ser humano o un desequilibrio, por ejemplo, cuando la persona se enferma, tiene una entropía que lo está afectando, o sea, un desgaste en su sistema. Entonces esto se puede ver desde el punto de vista lo llevamos desde el punto de vista de la organización, cuando la empresa empieza a sentir algún desequilibrio en su manejo de su estabilidad y equilibrio. ¿Me explico? Sí, profesora. Entonces, es decir que la entropía
no, o sea, con el desgaste de un sistema puede venir no solo a nivel tecnológico, sino por, como usted menciona, también a nivel de los usuarios, la sociedad y las políticas, ¿correcto? Ajá, porque, exacto, porque el concepto, como te dije, el concepto de entropía no es solamente si lo vemos en la parte tecnológica, porque como te dije, este autor, von Bentalanffy, el que fue el creador, que es el creador, el padre de la teoría general del sistema, donde vienen todos los conceptos de sistema, tipo de sistema, vienen de la base de él, porque fue, como te dijo, el padre de la teoría general del sistema, estableció la entropía, pero también la entropía desde el punto de vista de la célula, ¿no? Porque él era biólogo, o desde el cuerpo humano. O sea, cuando tú te sientes saludable, tú estás en equilibrio, tu sistema, tu cuerpo está en equilibrio, ¿verdad? Pero si tú empiezas a sentir fiebre o malestar o tu cuerpo empieza a desestabilizarse por alguna enfermedad, ahí en tu cuerpo está existiendo un desequilibrio. Y ese desequilibrio es el desequilibrio de tu sistema, pues de todos tus órganos. Y sí, pero esto no solamente lo vemos a ese nivel, sino a nivel de una organización. Cuando la organización va bien, donde lo que invierten se le transforma en beneficios, cuando está estable con sus trabajadores, cuando sus trabajadores están acorde a las metas u objetivos de la organización, ahí hay una entropía buena, pues. Pero en algún momento, si tú no te adaptas, si tú no controlas el entorno, puede haber una entropía que esté fallando. Por ejemplo, que un personal que tú tengas de confianza se vaya para la competencia, o que entonces comiences a tener más gastos que beneficios. Entonces ya hay algo que está ocurriendo y tú tienes que tomar medidas porque empieza a haber una entropía que te está desequilibrando tu organización. Y ¿por qué puede ocurrir? Bueno, por el entorno, las políticas del país que de repente cambian, algo económico que de repente está ocurriendo, por ejemplo aquí en Venezuela, esos cambios en el dólar, esa subida, esa parte económica, eso desestabiliza a una organización. Si no te adaptas o no empiezas a saber cómo manejarlo, eso te trae entropía o desequilibrio a la organización donde tú estás. Gracias, profesora, me quedó más claro. Okay. Y esto es un concepto importante para nosotros los ingenieros del sistema, porque primero conocer quién es el padre de la teoría del sistema, porque es la base, que es von Bentalanffy, el cual tiene por supuesto libros completos que hablan de todo lo que es un sistema, los elementos, los conceptos, el equilibrio, o sea, de mucha base para nosotros, y conceptos que son muy aplicados a nivel de organización, a nivel del manejo de lo que cómo entender la base para entender lo que muchas veces ocurre en el día a día de nosotros en cuanto a la tecnología, cómo cambia, cómo nos tenemos que ir adaptando a la tecnología cambiante, la inteligencia artificial, todo eso tiene sus basamentos en estos conceptos del 1950. Porque antes de estos conceptos, veían que todo era aislado. La gente pensaba que biología era biología, y que no tenía nada que ver con la física ni con la química. Y resulta que todo en nuestro alrededor tiene que ver o sea, una cosa con la otra, no lo podemos aislar. Cuando somos sistemas abiertos no nos podemos aislar. Muchas veces hasta incluso en uno de los conceptos de la holística, nosotros como por ejemplo seres humanos somos holísticos. Holístico es porque tenemos, el sistema circulatorio tiene que ver con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio con el sistema digestivo. Es mentira que si uno falla, el otro no va a fallar. O sea, si te enfermas del estómago, te vas a enfermar si no te curas, te puedes enfermar de los riñones. O sea, todo es algo como holístico. Holístico es todo está interrelacionado. Bueno, ¿quién más está pregunta por allí? Aparte de... Ahí está Simón. Simón, ¿me escucha? Sí, se Sí, escucha. profe, hasta ahora ninguna pregunta. ¿Y algún aporte? No importa si no tiene pregunta, pero algún aporte
de su experiencia en este tema, pues de lo que hayan escuchado, de lo que hayan visto en otras materias. Cónchale, profe, aporte así, no se me viene a la mente. Sí, porque acuérdense que la carrera de sistemas es una integración de materias. Cuando uno ve sistema operativo, cuando ve administración de sistemas, creo que hay una materia incluso que se llama teoría de sistemas o teoría general de sistemas, que creo que es una de las primeras que se ve, debería ser una de las primeras materias que se ve, la teoría general de sistemas, porque es la base de los sistemas en general. Bueno, de todas maneras, se las dejo allí para que investiguen. Cuando puedan, busquen el autor, Von Bertalanffy, para que vean todo lo que él nos aportó a nuestra área, a nuestra carrera, pues, a las que estamos estudiando y a lo que vamos a llegar a hacer. Y les sirva también de complemento de por qué muchas veces estamos donde estamos y hacia dónde vamos. ¿Okay? Bueno, los dejo. Este video lo voy a montar en el aula virtual. Gracias por estar, por su asistencia. Gracias, profesora, gracias por la clase. En la próxima. Chao, chao, que tengan feliz Gracias, día. profe, que tenga feliz día.